Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En días pasados la palabra de Dios nos hablaba de este pan de vida y hoy lo vuelve a mencionar. Pero hay otra parte de la primera lectura de la palabra de Dios que va leyendo aquel etíope y que no la sabe interpretar. Ahí la gran necesidad de que alguien explique la palabra de Dios y la sepa interpretar. Cuando Felipe se acerca al carruaje aquel tirado por caballos, donde va aquel etíope, escucha lo que él va leyendo y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre le dice: ¿cómo quieres que entienda si no hay quien me explique esto que voy leyendo? ¿Esto que dice el profeta lo dice por él o por alguien más? Y Felipe le explica que el verdadero cordero pascual es Jesús, aquel que muere por nosotros, aquel que derrama su sangre para lavar nuestros pecados. Y una vez que este hombre entiende, le pide a Felipe que lo bautice. Dice: aquí hay agua, ¿hay algún impedimento para que no me bautices? Si tú crees en Jesús, dice: sí, creo firmemente en mi corazón de que este Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, para alcanzar la salvación, dice, hay que creer primero que Jesús es el Hijo de Dios y después hacer las obras que Dios nos pide para alcanzar para dar esos frutos que el Señor nos va a pedir al final de nuestra vida. Y por eso este Evangelio de San Juan, Jesús nos habla de ese pan vivo que ha bajado del cielo, que es el mismo, que no es el maná que comieron los antepasados en el desierto, pues dice, también murieron sus padres. Ese pan, ese maná no era el verdadero pan vivo que ha bajado del cielo, sino yo, que vengo del Padre, para darle de comer mi carne. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y el que no come de esta carne, de este pan que da vida, no tendrá vida eterna. Y Jesús es muy claro al final
lo reafirma cuando dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que no coma de este pan, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. En estos 2 años de pandemia, 2 años y ¿cuánto? ¿Un mes? Que haya casi 2 meses, que algunas parroquias se cerraron, algunas no. Algunas se celebraba la misa a puerta cerrada, pero se celebraba misa. Quizá con poca gente, pero sí se celebraba. Mucha gente se retiró por miedo a ir a otra parte. ¿Por qué tener miedo cuando tenemos a Dios en nuestra vida? Ya lo he mencionado algunas veces. ¿Por qué tener miedo? Eso mismo Jesús se lo reprochó a sus propios apóstoles. ¿Por qué tienen miedo? Cuando en aquella barca iban y empezó a entrar el agua a la barca por las olas altas y Jesús dormía en la parte alta de la barca, lo despiertan: Señor, no temes, no tienes miedo que nos hundamos. Jesús se incorpora y le dice, enfrenta al mar y al viento y dicen: callen, enmudezcan. Y los apóstoles, que estaban primero con miedo porque se iban a ahogar, y luego cuando ven esto que hace Jesús, sienten miedo otra vez y dicen: ¿quién es este que hasta el mar y el viento lo obedecen? Y Jesús le dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no estoy con ustedes? Y así en diversas ocasiones Jesús le reprocha ese miedo a sus mismos apóstoles. Y lo mismo sucede cuando camina sobre las aguas. Tenían miedo, pensaban que era un fantasma, y Jesús tiene que decir: soy yo, no tengan miedo. ¿Y qué es lo que pasa en esto? En esta pandemia mucha gente tenía miedo y siguen teniendo miedo todavía, ya cuando pasó todo, o lo más feo, o lo más fuerte. Todavía hay gente que dice: tengo 2 años que no venía aquí. Y sigue habiendo gente que todavía no va a misa por miedo. Y mucha gente dice: no voy a misa, pero lo veo en la televisión o en las redes sociales. Veo, o por ahí la mañana platicaba con una persona que a veces miraba la misa 2 o 3 veces el mismo día. Y había un comentario que dice: bueno, ve la misa, caemos en esa comodidad, ya no voy a la iglesia, pero aquí en la casa veo la misa. Ciertamente, ves la misa, te alimenta de la palabra de Dios, pero ¿dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo que da la vida eterna? Entonces, se están privando de lo más importante. Y por eso Jesús se nos ofrece como ese pan vivo que ha bajado del cielo y que da vida eterna. Jesús va a decir también: yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo, el que lo coma tendrá vida eterna, pero aquel que no lo coma no tendrá vida eterna. Ya que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y yo lo resucitaré en el último día, todo aquel que haya comido de mi carne y haya bebido de mi sangre. La comunión bajo las 2 especies que se daba antes, bueno, yo siempre lo acostumbré a darlo bajo las 2 especies hasta antes de la pandemia. Porque la palabra de Dios dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día o en el juicio final. Entonces vemos que cuando nos privamos de comer el cuerpo de Cristo, nos privamos de lo más importante. Y por eso nuevamente, para esas personas que están con miedo,
se están privando de lo más importante. Y precisamente tienen miedo porque no tienen a Cristo en su vida de ellos. Si lo tuvieran, no tuvieran miedo. Que esa palabra de Dios la meditemos, la reflexionemos y veamos qué tan importante es alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo en cada celebración, si es posible todos los días o al menos cada domingo. Que el Señor, que nos ofrece como alimento en cada Eucaristía, sea aquel pan que nos dé vida a nosotros, los fieles, los creyentes, aquellos que desafiamos las cosas de la vida, del mundo, y no tengamos miedo a acercarnos a Jesús, que siempre nos va a esperar con los brazos abiertos, que siempre nos va a esperar en el altar como ese pan servido en la mesa, ese pan que da la vida eterna. Vamos a continuar. Decimos nuestra oración universal, pidiendo al Señor por todos